este tiempo para que seas tú trayendo salvación, trayendo santificación, Señor, santificando nuestras vidas, porque tu palabra, Señor, cumplirá el propósito por el cual ha sido dada, Señor. Que en esta mañana estemos muy prestos, muy atentos a lo que quieres hablar y sobre todo las cosas, Señor, que esto que hoy nos enseñas sea puesto en nuestras vidas, aplicado para también llevarlo a un mundo que necesita conocer de tu grandeza, de tu soberanía, de tu amor, de tu justicia, de tu salvación, Señor. Quedamos en tu presencia, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, gloria a Dios. Me alegra mucho poder compartir esta mañana con ustedes. ¿Cómo siguió Brandon? ¿Ya estás mejor, hijo? Gracias a Dios. Bueno, se alegra mucho. Bueno, bienvenidos todos. Pues a raíz de varias circunstancias que hemos pasado estos días, de la madre, ¿cierto? El tema de las elecciones. Hemos tocado pues unos temas, ¿cierto? Pero hemos venido de hace unos días atrás leyendo, estudiando un poco acerca de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Y quiero pues que hoy precisamente continuemos en esta enseñanza y mucho más. Hoy pues que estamos de celebración, ¿cierto? Hoy estamos de Santa Cena. Ayer me veía un debate muy interesante de un cristiano protestante con un cristiano católico papista romano acerca de la Santa Cena, de la Eucaristía. Usted sabe que la palabra Eucaristía es una palabra que seguramente estamos acá. Bueno, la palabra Eucaristía es un término que nos suena como muy de orden católico romano, ¿cierto? La Eucaristía, ¿no? Pero el término Eucaristía es una palabra griega, ¿cierto? Que significa acción de gracias. Cuando uno lee obviamente el Nuevo Testamento está escrito en griego, ¿ya? Era la lengua que más se hablaba en la época del Señor Jesucristo en la tierra y sus apóstoles y el comienzo de la iglesia. Después ya posteriormente se habló el latín, pero básicamente el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y cuando uno va y mira, por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo en el original griego, encuentra mucho la palabra Eucaristía y no solamente está determinada a la Santa Cena como tal, sino a dar gracias a Dios. Y es algo que habitualmente se hacía cuando la iglesia de Cristo se reunía, daban gracias, partían el pan, comían, pero no solamente era el partimiento del pan, obviamente lo hacían en obediencia a lo que el Señor había determinado, que harán esto en memoria de mí todas las veces que sea posible. Y ellos en obediencia a ello, pues por supuesto que cada que se reunían compartían el pan y el vino, pero además del pan y el vino también compartían alimento, o sea, una cena, alimentos, y a todo eso ellos le llamaban un tiempo de acción de gracia. Y en este debate que estuve viendo por cerca de 2 horas, que me pareció muy interesante, y profundizar en ese tema, se habla de que obviamente este momento es un momento muy demasiadamente importante, no es algo que simplemente, hoy es Santa Cena, qué chévere, ¿no? El vino y el pan y como que un día más, no, es algo demasiadamente importante. De hecho es una ordenanza de parte del Señor, la Santa Cena. Por eso de allí que el apóstol Pablo cuando la comparte también dice, antes de que ustedes tomen el pan y el vino, tengan la certeza y la seguridad y el entendimiento de qué están haciendo, porque si no la estarían tomando de una manera indigna, incorrecta, y eso es muy delicado, demasiadamente delicado. Entonces debemos entender que este momento es un momento muy especial. Nosotros no compartimos de que la transustanciación que dice que el vino se convierte en la sangre de una manera literal y el pan se convierte en el cuerpo de Cristo literalmente, como sí lo sostiene la iglesia romana papista. Nosotros creemos que sí está el Señor, por supuesto, la presencia del Señor aquí con nosotros y obviamente en este momento tan sublime, pero hacemos memoria de lo que Él
nos enseñó. Nunca decimos que los elementos tienen una sustancia o que su sustancia cambia, ¿no? O sea, de hecho nunca han permitido que una hostia o el vino salga del recinto. O sea, alguna vez alguien intentó como decir, voy a esconder un poquito de vino o un pedacito de hostia y me la llevo a un laboratorio y miro a ver si de verdad esa hostia es el cuerpo de Cristo, porque ellos sostienen que literal, me explico, literalmente es que hay un cambio de sustancia. Deja de ser pan para convertirse en cuerpo y deja de ser vino para convertirse en sangre. Eso pues no lo han permitido porque obviamente pues eso no tiene razón de ser. Pero el hecho de que no sea así no quiere decir que entonces nosotros lo miremos de una manera simple, ¿no? Aunque entendemos que es un pan y que no lo hacemos como lo hacían en la época, porque ellos compartían la cena de una manera diferente, en el sentido de que hacían un pan ácimo. Es como si nosotros hiciéramos una tostada, ¿no? Aquí en el Quindío es muy típico la tostada de plátano, ¿no? ¿Se han visto que son grandísimas? El patacón es el patacón, ¿no? Es como si hiciéramos una especie de patacón. Entonces yo se lo pasara a alguno de ustedes y partiera un pedacito y el otro lo recibiera y partiera un pedacito y así sucesivamente cada uno tomara un pedazo. Y de hecho hay iglesias hoy que lo hacen de esa manera. Está bien, pero no porque hagamos ese tipo de cosas es que le estemos dando una mayor espiritualidad al momento, no. Nosotros entendemos que es un momento muy importante, muy sublime, es una ordenanza del Señor, pero lo más importante es traer a nuestra mente y a nuestro corazón lo que representa eso. ¿Y qué representa? Para nosotros, ¿qué representa la Santa Cena? La muerte, la entrega, el sacrificio, el derramamiento de su sangre que representa la vida, que el Señor Jesucristo entregó su vida por la nuestra. Eso es lo más importante y eso debe cambiar totalmente nuestro estilo y nuestra manera de ser y de pensar y de vivir. Si el entender eso no nos ha cambiado, quiere decir que la estamos tomando indignamente, porque quiere decir que nosotros no nos hemos rendido de la manera correcta a Cristo como Él demanda de su pueblo, de su iglesia. Entonces, por eso es tan demasiadamente importante. Bueno, continuamos entonces con este estudio de una manera expositiva de la carta del apóstol Pablo a los Efesios o a la iglesia de Éfeso. Vayamos a Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 1. Estamos solamente en la introducción, en el saludo, en la salutación, en la salutación. ¿Qué es la salutación? Salutación, ¿qué es la salutación? El saludo, ¿no? El saludo, salutación. Dice, Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí vamos, solamente vamos en este primer saludo. Ya vimos entonces que el apóstol Pablo se reconoce a sí mismo como apóstol. ¿Qué es un apóstol? Un enviado, una persona que ha sido tomada de parte del Señor, y ya sabemos todo lo que el Señor hizo en la vida de Saulo, de Pablo, ¿cierto? Que él adopta mejor el nombre de Pablo, que es el nombre griego, digámoslo así. Saulo es el nombre más judío. Él dice, prefiero quedarme con el nombre de Pablo, creo que es más abierto, digámoslo, hacia las naciones, ese nombre, por decirlo. Pero él dice algo importante, apóstol de Jesucristo. O sea, ¿es un enviado de quién? Yo vengo en parte de quién. Yo vengo en el nombre de quién? De Jesucristo. O sea, no lo que yo vengo a decirles a ustedes o lo que yo les estoy escribiendo a través de esta carta no es mi pensamiento, no es mi parecer, no es lo que a mí se me hace que es. Y ahí hay una enorme diferencia, ¿cierto? Usted no ha escuchado decir, o un dicho muy popular, yo creo en Dios. Sí, hasta el diablo cree. La Biblia dice que hasta los demonios creen, ¿cierto? Y tiemblan. O sea, hay gente que dice, sí, yo creo en Dios. Yo siempre me pregunto, ¿pero en qué Dios, no? ¿Qué Dios es, pues? ¿Será el Dios de la Biblia? ¿Será el Dios que conocemos a través de su palabra?
o el Dios que yo mismo me he formado, ¿no? A mi propia imagen y semejanza. Entonces la gente dice, yo creo en Dios, pero a mi manera. ¿No le han dicho así a usted? A mi manera. Aquí Pablo está diciendo, yo vengo a mostrarles a Dios a mi manera. No, un apóstol no es que viene a mostrar a Dios a su manera. Él viene como un apóstol, como un enviado de parte de Jesucristo a hablar la verdad, lo que es, lo que el Señor ha determinado, cómo son las cosas, cómo funcionan. Si hay una carta que definitivamente nos muestra primeramente lo que es el Señor, lo que ha hecho por nosotros, y segundo, cuál debe ser el comportamiento de aquel que ha recibido eso de parte de Dios. Por eso es una carta hermosa, completa, fundamental para entender primero el plan de Dios y segundo, cuál es el plan a ejecutar de mi parte dentro de ese plan de Dios. Entonces, es apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, no es por voluntad humana, no es de hombre. A los santos y fieles en Cristo Jesús. O sea, él le está hablando directamente a la iglesia. Obviamente dentro de todo esto hay mucha teología que tiene que ver con la salvación, por supuesto, y eso compete a todos los seres humanos, pero básicamente le está enseñando a los santos y a los fieles, aquellas personas que el Señor ha llamado, que el Señor ha apartado, ¿sí? Y fieles porque es gente que permanece. Y eso no quiere decir que no estén viviendo situaciones difíciles o adversas. El mismo apóstol Pablo, cuando está escribiendo esta carta, se encuentra preso. Y mire lo que termina diciendo y es lo que ya quiero que compartamos para que terminemos este primer estudio del saludo. Dice, gracia, en el versículo 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él siempre, mire, no sé, los que manejan un poco de pedagogía, ¿cierto? Los docentes, los conferencistas, bueno, las personas que tienen que ver con manejo de personal, de público, de conferencia, bueno, saben que las primeras palabras, lo primero que se diga es lo que va a capturar la atención de las personas. Dice que las primeras palabras, eso primero que se comparte va a ser muy importante porque es lo que va a traer la mirada, va a captar la atención de las personas, ¿cierto? ¿Es así o no? ¿Han escuchado eso? Y eso es verdad. Y aquí el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, yo creo que él no escribe esto así como lo que se le ocurre, no, así voy a saludarlos y ya. No, no es simplemente un saludo. Esta introducción, digámoslo, esta salutación, yo creo que él primero la pensó muy bien cómo decirla. O sea, yo tengo que pensar muy bien qué va a salir de mi boca, porque es lo primero, o sea, imagínense la gente, por un instante la gente que está a la expectativa aquí en Éfeso. Uy, llegó carta del apóstol Pablo. Uy, maravilloso, ¿cierto? Recuerde que le está escribiendo a los santos y fieles, ¿no? O sea, es gente que ya tiene claridad en muchos aspectos. Y están a la expectativa de escuchar qué tiene Dios para ellos. Y obviamente ese saludo inicial es el gancho, es lo que los va a tocar de una manera muy importante. O sea, no es simplemente un saludo, digámoslo, simple, sino que realmente cada palabra que le está diciendo aquí sabe que son muy importantes. Y a mí me parece demasiadamente importante cuando en el versículo dice gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Son dos palabras supremamente importantes para el oyente. O sea, no son palabras cotidianas, no son palabras que la gente usualmente usa dentro de su cotidianidad. Cuando les dice gracia y paz, esas dos palabras tienen mucha profundidad para la iglesia. Gracia y paz. Y vamos a desarrollar precisamente este tema bajo esa premisa de la gracia y la paz, que solamente puede venir a través del único que la puede dar. Recordemos que ellos están viviendo o están pasando por situaciones muy difíciles. Mire, nosotros hoy seguramente tenemos problemas, por supuesto, todos, de orden de salud, de relaciones interpersonales, de pareja, con los hijos, de las finanzas. Bueno, eso siempre ha sido y lo será siempre. Pero que en este momento nosotros estemos pasando una situación tan difícil
como la que la iglesia estaba pasando en esa época, yo creo que ninguno, la verdad. O sea, no estoy subestimando, o sea, no estoy diciendo que lo que alguno esté viviendo hoy no sea difícil, por supuesto, y para cada uno lo es. Pero la iglesia en ese momento no solamente estaba pasando por un problema económico, seguramente de salud, pues, en esos tiempos, imagínense, sino que era persecución, era muerte, era que estaban matando, era que ser cristiano prácticamente era llevar una lápida a cuestas, se puede decir. Era una situación bien, bien difícil. El mismo apóstol Pablo está en la cárcel precisamente por predicar la palabra de Dios, por hacerlo. Y de hecho, de ahí a su muerte era muy poco. Le quedaban pocos días realmente, porque de ahí después salió a Roma y de Roma pues ya sabemos lo que sucedió en la vida de él. Y que un hombre que sabe que está a punto de morir o que le queda poco tiempo, las palabras sea gracia y paz. Pero no de parte mía, no de parte de alguien, no de nada diferente. ¿A quién? Dice que la gracia y la paz sea de quién, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Desde allí ya empezamos a darnos cuenta que el único que nos puede dar, o los únicos que realmente nos pueden dar gracia y paz, es Dios, es nuestro Señor, en su plena Trinidad. Entonces, qué maravilloso que nosotros hoy podamos comprender a la luz de la palabra qué significa la gracia y la paz que solamente puede venir del Señor nuestro Dios. El corazón humano busca paz. ¿Es así o no? Todos queremos vivir en paz. Por supuesto. ¿Qué será paz para nosotros? Ahora lo vamos a ver. ¿Qué puede representar la paz para nosotros? O mejor dicho, ¿en qué nosotros estamos buscando esa paz? Que podemos decir que es sinónimo para nosotros de tranquilidad, de estabilidad, de reposo, de salud, de bienestar, de economía. Podemos asociar a la paz muchas de estas cosas y sobre todo de orden material, ¿cierto? O de orden, es que queremos la paz para Colombia, es que queremos la paz para nuestra nación, queremos la paz, vivir tranquilamente, no tener conflictos y asociamos la paz a todas esas situaciones o vinculamos la paz a todos esos comportamientos o estilos de vida. Y vamos a ver si están así realmente lo que el Señor dice acerca de la paz. El corazón humano entonces busca paz, pero no la encuentra. Busca gracia, pero confía en sus obras. Pablo, el apóstol, aquí inspirado por el Espíritu Santo, abre la carta con un saludo más que como una cortesía. O sea, este saludo más que una cortesía, realmente lo que está mostrando es un diagnóstico y una solución divina. O sea, Pablo al saludar de esa manera está mostrando qué es lo que hay en el pueblo y qué es lo que el pueblo realmente necesita. El hombre sin Cristo vive en guerra. El hombre sin Cristo vive en guerra, en una guerra interior. Santiago en su carta dice, ¿de dónde vienen todos los conflictos? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen todo el caos? ¿De dónde vienen todos los problemas que aquejan a la humanidad? ¿De dónde? Y él mismo hace una pregunta retórica, ¿cierto? Dice, ¿de dónde? Dice, de vuestros corazones. O sea, ahí parte todo. Esta mañana me levantaba y le decía a mi esposa, me levanté de mal genio. De verdad, me levanté de mal genio. Me desperté. ¿Por qué? Porque estaba soñando que había dejado el carro en un parqueadero y cuando llegué lo encontré desvalijado. Le habían dañado el parabrisas, le habían quitado un poco de cosas. Y yo fui a hacerle reclamo a la persona pues encargada del parqueadero. Y que él no sabía nada, que él no tenía nada que ver, que no sé qué. Pero ¿cómo es posible? Y estaba yo en una pelea, estaba yo reclamando ahí que por qué, que cómo así, que, o sea, estaba iracundo, en serio, estaba peleando porque cómo así que usted llegue, imagínese que usted su vehículo en un parqueadero y llegue y lo encuentre vuelto nada. Terrible, ¿no le parece? Y me desperté así porque me sonó la alarma. Y claro, me desperté como un poco así como, y fui donde mi esposa y le dije, no, estoy como enojado, estoy como con rabia. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Entonces le conté y dice, no, pues. Pero mire lo que es el corazón del ser humano, ¿no? Lo que somos nosotros. Obviamente, pues, es entender de que era un sueño, pero eso de alguna manera
saca a relucir lo que somos nosotros en muchos momentos, ¿cierto? Cómo nos comportamos. Y obviamente, imagínense, yo alegando, yo peleando ahí, reclamando, y uno puede decir algo justo, ¿sí o no? ¿Cómo es posible que dejo mi carro aquí? Y esta persona lo que hizo fue excusarse, decir nada, pero seguramente, obviamente vuelvo y le digo en el sueño, eso hubiera terminado mal. Porque si esta persona va ahí, se enoja, se salta, y yo también, pues ¿cómo terminan normalmente ese tipo de discusiones? Muchas veces hasta en muerte, ¿cierto? Y eso es lo que está diciendo Santiago, que muchos de los problemas que hay en la humanidad precisamente salen del corazón. Y el Señor Jesucristo lo dijo. Recordemos cuando a él le dijeron o le quisieron decir o criticarle acerca de sus discípulos: mira, los discípulos tuyos no se lavan las manos, ¿cierto? Obviamente dentro de la cultura judía, pues ellos, dentro de todas sus normas y reglas y cosas, y les critica. ¿Y qué les responde el Señor? ¿Qué les dice? Lo que contamina al hombre no es lo que entra, porque lo que entra ya saben a dónde va a parar, ¿no? Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino que lo que sale de dónde, de su corazón. Porque la abundancia del corazón habla la boca, ¿ya? Entonces, definitivamente, la Biblia es clara en mostrarnos cuál es la condición del ser humano, de dónde vienen sus guerras, de dónde vienen sus conflictos, y nacen del corazón de cada uno, definitivamente. El hombre sin Cristo vive en guerra interior, esclavo de su pecado, convencido de que puede salvarse a sí mismo. Pero aquí, en 2 palabras, a través del apóstol Pablo, Dios revela cuál realmente es el remedio, podríamos decir, para todo esto, la solución para salir de esa condición: gracia y paz. En eso se resume todo, en gracia y paz. Miremos entonces por un momento cuál es la condición del hombre sin gracia, sin la gracia de Dios. Es más, ese término de gracia muchas veces se ha utilizado muy humanamente, ¿no? Esa persona tiene gracia. Cuando alguien dice, o uno dice, esa persona es como agraciada, ¿no? O tiene gracia, ¿qué entendemos nosotros? Que tiene algo bueno, ¿no? Que es como carismática, que es como chévere, me cae bien, ¿cierto? Como que, no sé, tiene algo bien, es como sencilla. Bueno, empezamos a atribuirle cierto comportamiento, ciertas formas de actuar. Pero eso no tiene nada que ver con la gracia que el Señor nos da. El apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo que estamos estudiando en esta carta, nos lleva a otra carta muy importante también en referencia a este tema, y está en un pasaje que seguramente la mayoría conocemos, y es Romanos 3:23. Romanos 3:23. Pero yo quiero que, mire, y oro y le pido al Señor que definitivamente nosotros estemos muy atentos a esta palabra. Es palabra de Dios. Recuerdo, ¿qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? Soy apóstol de Jesucristo, o sea, soy un enviado de Dios a hablarles. Entonces tomen esta palabra de un apóstol que fue enviado, de un hombre que el Señor usó para dirigirse a su pueblo. Y hoy a nosotros, en ese momento a los romanos, pero la iglesia está viva, está hoy aquí. Entonces tomémoslo como para nosotros, porque es demasiadamente importante escuchar esto. No es algo que el pastor, por eso el apóstol Pablo insiste, esto no es de mí, esto es del Señor Jesucristo. Yo soy un apóstol, un enviado de Él. Porque muchas veces creemos que es que el pastor me está tirando vainas, el pastor es el que no sé qué. No, es palabra de Dios. Es la pura y mera palabra de Dios, y así tenemos que recibirla. Si usted no está en esta condición, gloria a Dios. Si usted cree que esto no es para usted, usted lo decide. Pero si usted cree que esta palabra de Dios es para usted, recíbala, recibámosla como tal y miremos qué Dios nos ofrece bajo esta condición. ¿Les parece? Vamos a leer entonces lo que dice el apóstol Pablo a los romanos y hoy a los arminianos. ¿Cómo se dice? Bueno, digámosle cuyabros pues para que quede mejor, ¿cierto? Aquí los que van a ver este video posteriormente, bueno, que estén en su lugar. Dice, leamos desde el versículo 1. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión?
Romanos capítulo 3, vamos a leer desde el 1, ¿no? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Porque ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó por su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Versículo 9. Y hay un título, no hay justo, o por lo menos en esta versión. Dice el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Quiénes están bajo pecado? Todos. Todos, dice ahí. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Los que quieran seguir leyendo, es maravilloso todo eso. Lo que quiero mostrar a través de este pasaje es que definitivamente la Biblia, la palabra de Dios, es clara en mostrarnos que no hay justo ni aún uno. Nadie, absolutamente, hablando del ser humano. En este caso están hablando de judíos. Ellos se creían de mejor raza, se creían de mejor estatus, se creían. Y aquí Pablo los baja también diciendo, aquí no. Aquí ni ustedes, ni los gentiles, ni nadie. No hay bueno ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Y esa es la condición de todo el ser humano sin la gracia de Dios. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque muchas veces el ser humano se cree bueno, se cree justo, se cree correcto. Y puede que haga algunas cosas que muestren eso. Pero la palabra de Dios es clara también. Y quiero que, bueno, el 3:23, que está posteriormente, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, y están destituidos de la gloria, por cuanto todos pecaron. Y el 6:26 de esa misma carta del apóstol Pablo a los Romanos 6:26 dice, por cuanto todos, dice que la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Y por cuanto todos pecaron y no hay justo ni aún, el Romanos 6:26. 6:23, perdón. ¿Qué dice? Exactamente, perdón, ahí Romanos 6:23, perdón.
mm, por cuanto todos pecaron. ¿Qué podemos deducir entonces de esta palabra, de esta enseñanza de parte del apóstol? Y estamos, vuelvo y lo reitero, hablando de aquellas personas que no tienen la gracia de Dios. Que nadie se va a salvar por obras de justicia. O sea, no sé si usted conozca personas que dicen o se consideran buenas. Es más, nosotros muchas veces decimos que hay personas buenas. El único ser bueno, justo, es el Señor, nuestro Dios. De resto no hay nadie. Y si nosotros hoy como iglesia somos considerados justos, no es por nosotros, no es mérito nuestro, es para la gloria de Dios, es mérito del Señor. Y nosotros no podemos callar ante esto y no podemos decir que las personas que aparentemente pueden estar viviendo unas vidas, o sea, porque es que nosotros llevamos esto a los límites. O sea, nosotros decimos que seguramente los asesinos, los violadores, cierto tipo de persona son los que están haciendo lo malo. ¿Es así o no? Tenemos a veces esa idea, pero seguramente uno ve, ay, pero es que esa persona es buena, mire, ese es buen padre, ese hombre sí está supliendo sus hijos, es bueno. ¿Usted qué dice? Ese es bueno a nuestra medida, es bueno bajo nuestra idea, bajo nuestra percepción. O sea, yo lo veo bueno, pero aquí no se trata de cómo lo vemos nosotros o cómo la gente lo premia por hacer ciertas cosas. Porque este mundo tiene esa capacidad de premiar a las personas que hacen cosas buenas. Y bueno, no digo que esté mal, pero recordemos que todo esto no tiene que ver cómo nosotros percibimos a los demás. Yo recuerdo una vez cuando ejercía la carpintería, y creo que una vez lo conté, bueno, eso sucedió muchas veces, pero recuerdo muy, muy bien una vez que una persona me llamó porque había encontrado de eso que uno encuentra como, ¿cómo se llama ese? Abrojito de comején, ¿cierto? Y decía, no sé dónde está eso, y me preocupa porque yo tengo mucha madera y esta persona tenía mucha madera en su casa. Y le preocupaba porque de pronto se le pasara a otro lugar o no sabía. Y pues obviamente uno que conoce un poco del tema, me puse a mirar bien y le dije, mira, es un taburete, ¿no? Así le llaman un taburete, es como un asiento, una silla, pero muy bien hecha, muy bien diseñada, con buena madera. Pues aparentemente, ¿no? Y le digo, mira, el problema está aquí. Y la señora dijo, no, es imposible, ¿cierto? No puede ser, o sea, yo no, es más, ni se veía. Y pues uno toca, ¿no? Toco madera. Yo toqué la silla y una cosa es uno tocar algo como sólido, macizo, y yo escuché que sí se sentía un poco. Entonces ella me decía, no, ella me decía, y yo le dije, sí, ahí está el problema. Yo le dije, mira, yo me encargo de restaurarte esta parte, pero permíteme yo hacer algo que seguramente le va a doler su corazón. Dijo que le voy a cortar esta pata a esta mesa, a esta silla. Yo llevaba una herramienta y la señora pues confió un poco y sí, yo cogí con un serrucho que llevé y todo por fuera se veía intacto, bien pintadito. En ese tiempo se pintaba con tapón, así le decían, tapón, ¿recuerdan? Que hablaba del tapón, era con tapón, eso ya no se ve y creo que la gente no sabe ni cómo echar tapón. Yo aprendí en mi tiempo, pero no sé, hoy en día eso tiene que ver con mucha mano, con mucha muñeca, ¿no? Echarle calor y todo eso. Y yo le corto y no van a creer, prácticamente eso estaba hueco por dentro, hueco, y así toda la silla. Y la señora se quedó, plop. O sea, en apariencia, hacia afuera, ¿cómo se veía? Como si nada pasara. Pero por dentro estaba, ¿qué? Terrible, ¿no? Y seguramente así hay muchas personas, o podemos haber personas así, que de apariencia, cierto, parecemos buenas, justas, amables. Pero recordemos nuevamente que aquí no se trata de lo que yo piense, lo que yo vea de las apariencias, sino de quién, de Dios, cómo ve.
Y Dios, ¿cómo ve la humanidad a plenitud? ¿Cómo la ve? Pecadora. Hemos transgredido la ley de Dios. Dice la Biblia, ¿hemos hecho qué? Lo malo ante un Dios santo, porque Dios es un Dios santo y el hombre es un ser pecador. Por lo tanto, la paga del pecado es muerte. Entonces, en conclusión, ¿cuál es la condición del ser humano, de la humanidad? Sea el violador o sea esta persona que uno cree que no, o aquel sin la gracia de Dios. ¿Cuál es la condición de ese ser humano? Muerte. ¿O qué le espera? ¿O en qué situación está? En muerte. Entonces, eso es algo que debemos tener claro, porque si nosotros no vemos a las personas bajo esa condición, nosotros nunca vamos a actuar para pedirle al Señor en oración que la salve. ¿Me explico en eso? Si yo miro a mi abuelita, a mi papá, a mi mamá, y es que ellos son muy lindos, son muy buenos, son muy santos, uno podría decir que si no tienen la gracia de Dios, igual está ¿qué? Condenado. Ahora, no es la manera de ir a decirles, no, tú estás condenado y estás para el infierno. No estamos hablando de eso, pero es la manera en que nosotros debemos entender que esa es su condición. Esa es la condición en la cual está. No podemos quedarnos quietos ante semejante situación. Recordemos que la gracia la da el Señor, lo vamos a ver más adelante. Pero yo también tengo una responsabilidad en orar y en compartir el evangelio. No puedo callar ante eso. No podemos callar ante la condición en la cual se encuentran estas personas. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mire, y la condición del ser humano no es una condición o en un estado de neutralidad. La condición del ser humano ni siquiera es de neutralidad. Cuando hablo de neutralidad, quiero decir que la persona no está en una condición de determinar qué vida o qué manera de vivir quiere tener. ¿Por qué? Porque el ser humano no está en una neutralidad para escoger. Claramente la Biblia dice que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Y la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 2, del 24 al 26, que lo hemos estudiado los miércoles, dicen que nosotros debemos predicarle la verdad del evangelio. A ver si quizás Dios les concede que se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad y salgan de su estado neutral. No, dice de su condición de esclavitud en el cual Satanás los tiene esclavos. Esa persona que uno ve que es súper chévere, súper buena, súper justa, está en esclavitud, está en el lazo del diablo, porque está bajo maldición. Esa es la condición del ser humano sin la gracia de Dios. Yo quiero que eso nos quede claro, porque si lo vamos a ver desde esa manera, nos vamos a preocupar y vamos a orar y vamos a hacer testimonio. Y voy a procurar yo tener una vida en santidad para yo reflejar la gloria de Dios y la gracia de Dios de tal manera que impacte también a los demás y sea atractivo para los demás. Como hemos dicho aquí muchas veces en los devocionales, hay gente que nos va a odiar. Seguramente nos va a odiar. Y a veces, y la Biblia, el mismo Señor Jesucristo nos dice, y muchas veces los que más van a ir a encontrar nuestras son los de la propia casa. Pero hay gente que va a escuchar. Y hay gente que se va a arrepentir. Yo no puedo quedarme con la expectativa de decir, es que si yo hablo me van a odiar, o si yo hablo de pronto van a aceptar, o si yo hablo voy a... No puedo estar en esa. Yo tengo que hacerlo independientemente de lo que pueda pasar. Como aquel sembrador que salió a tirar la semilla. Él dijo, no, pues no sé qué va a pasar. Él tiró la semilla. Una cayó entre la tierra, otra cayó entre espinos, entre piedras, pero una dice que cayó en tierra fértil. Y uno que sabe qué corazón está fértil para la palabra de Dios. Y yo a veces omito eso creyendo de que como esa persona
está bien. No, nadie está bien sin Cristo. Nadie está bien sin la gracia de Dios. Así tenemos que verlo. Y así tiene que ser. Miremos lo que nos dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Eclesiastés 7:20. Libro de Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Quién es el escritor del libro de Eclesiastés? Salomón. ¿Y qué está diciendo Salomón aquí? Que no existe un ser humano bajo esta tierra que no peque. Ese que uno cree que es súper santo, que uno cree que no comete nada, que uno a veces cree eso. Bueno, no sé si haya alguien así tan crédulo. Pero la Biblia es clara en decir que no hay ni uno. Y la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, entonces están destituidos. Ahí está, es claro lo que dice la Escritura de cuál es el estado del ser humano sin la gracia de Dios. Entonces, yo creo que todo esto nos debe llevar a entender la importancia de la gracia. Ahora, yo no sé si realmente lo estamos creyendo. Si de verdad estamos convencidos de que el ser humano sin la gracia de Dios está destinado a la muerte. No sé si ustedes vieron un programa, no sé en qué lo vi, del profe Montoya, un entrenador de fútbol que desafortunadamente sufrió un atentado y quedó cuadraplégico, ¿cierto? Le llaman el campeón de la vida, ¿no? Y es un hombre que ha luchado y es un hombre que de verdad da gran ejemplo de resiliencia. Por supuesto que sí, humanamente, ¿no? Y le preguntaba a la persona que lo estaba entrevistando, decía, mire, usted ha pasado por tantas cosas que ya no le debe tener temor a nada. Y decía, no crea, si hay algo a lo que yo le temo. Decía, yo le temo a la muerte. Tremendamente le temo a la muerte. Y yo creo que hay muchas personas que pronto pueden unirse en ese sentido, ¿no? ¿A qué es lo que más le teme uno? Hay gente que dice, no, yo le temo a mi mujer. Hay otros que dicen, yo le temo a la DIAN. Hay gente que le tiene pavor a la DIAN. ¿Usted le tiene pavor a la DIAN? La DIAN es cosa seria, ¿no? Seguramente cada uno tendrá sus temores. Pero aquí leíamos ahora que dice que hay gente que no le tiene temor a Dios. No le tiene temor a Dios. Y yo creo que eso debe ser nuestro mayor temor. Nuestro mayor temor debía ser temer a Dios. Temer a su justicia y a su juicio. Ese debe ser nuestro mayor temor. De hecho, el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio dice, ustedes no teman a quien puede matar el cuerpo. Lo han escuchado en el Evangelio. No teman a quien pueda matar el cuerpo. ¿Qué puede matar el cuerpo? ¿Quién nos puede matar el cuerpo? Una enfermedad, una bala perdida, un accidente. Y el Señor dice, no teman a eso. Más bien teman a quien pueda mandar su alma al infierno. ¿Y usted sabe quién es el único que puede mandar el alma al infierno? No, el diablo no tiene esa potestad. Es Dios. El único que manda al infierno el alma es Dios. Por su justo juicio. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Porque hemos ofendido a un Dios santo. Y es increíble que mucha gente le tenga temor a otras cosas y no le tenga temor a Dios. Debemos tenerle temor a Dios. No teman a quien pueda matar el cuerpo, teman a quien pueda a quien manda el alma al infierno. Dice Isaías 64:6, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Imagínense, todo lo que nosotros creemos que es justo, todo lo que nosotros creemos que es bueno. Vuelvo y digo,
Para los que de pronto acaban de entrar, estamos hablando de cuál es la condición del ser humano sin la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios. ¿Cuál es el estado del ser humano sin la gracia de Dios? Todas nuestras justicias son como trapo. Yo recuerdo una vez evangelizando a una persona, le estaba compartiendo el evangelio de la palabra de Dios y me cortó así abruptamente. Me dijo: vea, don José, yo le agradezco su buena intención, pero no pierda su tiempo conmigo. Yo más bien le invito para que vaya allá de don fulanito, que ese sí necesita conocer, porque ese sí es un tipo malo. Ese tipo no ha visto cómo llega a hacer escándalo a las 3 de la mañana borracho. Así, en serio, así me dijo. O sea, que ella no necesitaba de conocer, que fueran a personas que realmente lo necesitaran. Y así hay mucha gente que desafortunadamente se creen justas, que se creen buenas, que son buenas personas. ¿Y qué dice Isaías, el profeta? Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. No hay nada que yo pueda hacer que realmente sea bueno ante los ojos de Dios. ¿Sabe qué es lo único bueno ante los ojos de Dios? Su Hijo. El sacrificio de su Hijo, la entrega de su Hijo. Y por Él es que nosotros recibimos la gracia de Dios. No hay nada que yo pueda hacer en este mundo que realmente pueda llevarme a recibir la gracia de Dios. Nada, no hay mérito alguno. Absolutamente nada. No es por obras, dice la carta bueno, en esta misma carta que vamos a ver más adelante, ¿no? No es por obras para que nadie se dé la gloria, ¿no? El hombre cree que sus obras le darán paz, pero sus obras son insuficientes. Sin la gracia de Dios, el corazón está vacío, inquieto y peor aún, condenado. Esa es ¿Cuál es el estado entonces del ser humano en general sin la gracia de Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál es la condición? Muerte, está muerto, está muerto. No está herido, no está enfermo, no, está muerto. Jesús dijo: ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, y yo he venido a darles vida. Entonces la condición de un humano no es estar enfermo, no es estar en neutral. No, está muerto, alejado de Dios totalmente. Muchos hoy confían en su religiosidad, aun porque la religión desafortunadamente ha enseñado eso, ¿no? Y cuando hablo de la religiosidad, entran muchas iglesias pseudocristianas, que la gente, aún en las iglesias cristianas, están convencidas de que son salvos simplemente porque asisten y ya. El asistir a una iglesia cristiana, católica o cualquiera que sea no te salva. Ninguna iglesia salva. Ninguna obra humana salva. No porque tú des un aporte o porque tú de vez en cuando sirvas, no, eso no te salva. No estoy diciendo que eso sea malo, pero no creas que por eso eres salvo. Hasta un ateo puede hacer eso, ¿sí o no? Un incrédulo. La justicia la aplica el Señor. Él determina. Y Él determinó que todos nosotros somos culpables. Que tú y yo somos culpables porque hemos pecado. Dice Eclesiastés: por cuanto todos han pecado. No hay uno que no haya pecado, ¿cierto? Y si queremos todavía reforzar mucho más esto, que quiero que quede totalmente claro, para que no creamos que el Salmo, porque de hecho el apóstol toma del Salmo 14, 2 y 3 dice, bueno, leamos del versículo 1, Salmo 14. Es un salmo de David. Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. El Señor, nuestro Dios, miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces muchas veces la gente y nosotros pudiésemos creer que por religiosidad hemos alcanzado la gracia de Dios y no. Ni siquiera la religiosidad.
sirve. Es peor aún, la religiosidad ha enseñado que para alcanzar la gracia de Dios hay que hacer buenas obras. Y las buenas obras son importantes, ¿no les parece? Por supuesto que hay que hacer buenas obras, pero no sirven de nada para la justificación si no hemos recibido la gracia de Dios. Simplemente se quedan con buenas obras. ¿Y sabes quién va a premiar las buenas obras? El ser humano. Te van a dar premios, te van a dar reconocimientos, te van a dar medallas, pero eso, ni las medallas ni los reconocimientos te van a dar la salvación. Si yo lo hago solamente para que sentirme bien y sentirme bueno y sentirme importante, porque ¿qué hace que yo haga buenas obras? ¿Qué hay detrás de todo eso? Seguramente muchos intereses también. Sentirme bien, mi ego, sentirme que soy bueno. ¿Y cuánto engaño hay en todo eso? Creyendo que eso realmente me acerca a Dios. No, esa persona se fue para el cielo, ¿no? Y todo el mundo, ahora es un buen deseo que todos se vayan para el cielo. Pero no porque yo lo diga o alguien lo crea, se fue para el cielo. Lo único que hace posible que se abran las puertas del cielo se llama la gracia de Dios. De allí que el apóstol Pablo dice gracia y paz. Entender que la gracia es demasiadamente importante, acompañada, por supuesto, de la paz. Y si queremos más, miremos Génesis 6:5. Génesis 6:5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y dice, y vio el Señor nuestro Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de sus pensamientos, del corazón de ellos, era de continuo solamente hacer el mal. ¿Necesitamos más? Esa es la condición del ser humano definitivamente sin la gracia de Dios. Sus pensamientos, sus designios, sus justicias no alcanzan. No alcanzan. Por eso necesitamos la gracia de Dios. Y la gracia de Dios precisamente es eso, es un regalo. Es un regalo, la gracia es un regalo, aún inmerecido de parte de Dios para con nosotros. Ese es el segundo punto, ¿no? El primer punto que veíamos, la condición del hombre sin la gracia. Ahora miremos punto 2, la gracia, el regalo inmerecido. Efesios capítulo 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, el que le citaba precisamente ahora hace poco. Somos salvos ¿por qué? Por gracia. Es la gracia. Sois salvos por medio de la gracia, ¿cierto? Porque por gracia sois salvos. Pero ¿cuál es el medio? ¿Cuál es el medio para alcanzar la gracia de Dios? La fe. Es Efesios capítulo 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol es que si nosotros hoy hallamos la gracia de Dios, ese regalo que Él nos ha dado, que nos ha permitido tener, no es mérito nuestro. No es mérito nuestro, no es por obra, ya lo entendimos. Pero el medio para adquirir esa gracia es la fe. Es la fe. Es la fe. Pero debemos entender que la fe es un don de Dios. A su vez, la fe es un don de Dios. Dice que el Señor nos ha dado a todos una medida de fe. Es un don de Dios, la fe es un don de Dios. Entonces, y concluimos en este punto que primero ya no depende de mí. Porque si dependiera de mí, yo estaría condenado eternamente porque no hay nada bueno en mí. No hay nada que Dios pueda aprobar y decir que por eso recibo la salvación. Ya entendemos entonces que el Señor, por
por su iniciativa, de una manera unilateral, decidió darnos su gracia. Pero no quiere decir que esa gracia simplemente es porque Él dijo, sean salvos. Y ya todos son salvos los que Él ha determinado sean salvos. No funciona de esa manera. Y pongo un ejemplo. Resulta que nosotros tenemos una deuda en un banco impagable. Impagable. No sé qué pasó, nos metimos en una deuda y ya hoy no tenemos la capacidad de pagar. No hay forma. Es demasiado dinero. No hay forma. Ni con 5 vidas ni 10 vidas podremos pagar esa deuda. Pero resulta que usted un día recibe un mensaje del banco diciéndole que usted está a paz y salvo. ¿Cómo quedaría usted? Bueno, algo que lo tenía usted terriblemente mal y que de la noche a la mañana diga, usted está en cero, usted no debe nada. Su cuenta está en cero. Usted le da hasta un infarto, ¿cierto? Nos puede dar algo ahí, algo raro. Y usted le dice al banco, gracias, señores del banco, gracias. Y el banco dice, no, espere un momentico, es que eso no fue algo nuestro. Eso no fue que nosotros le condonamos la deuda porque sí, es porque alguien vino y la pagó. Alguien demasiadamente poderoso, rico, acaudalado, que tenía el dinero suficiente para pagar su deuda. ¿Usted qué va a decir? ¿Quién es esa persona, cierto? ¿Quién es ese ser? Tan hermoso, maravilloso, majestuoso, poderoso, quién sabe qué calificativo les podemos dar, ¿cierto? Alguien que generoso, bondadoso, ¿cierto? Entonces, la gracia es un regalo. Pero aquí debemos entender que no es simplemente quedó en cero porque sí, no. Eso alguien la tuvo que pagar. ¿Cuál era la paga de mi pecado? ¿Cuál era la paga de mi pecado? La muerte. Entonces alguien tenía que morir. Porque la paga del pecado es muerte. Tenía que alguien morir. ¿Y quién tenía que morir? Yo. Pero alguien murió por mí. Alguien fue el sustituto. ¿Y ese quién fue? Cristo. Cristo, lleno de amor, de bondad, de gracia, de misericordia, murió por mí. ¿Sabe por qué? Porque yo no podía pagar la deuda. Yo era incapaz de hacerlo. Y el único que podía pagar la deuda era el Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque yo no tengo obras de justicia. Yo no puedo hacer algo que sea justo a los ojos de Dios porque no hay quien haga lo bueno. Yo no puedo hacer lo bueno a los ojos de Dios. ¿Sabe quién fue el único que hizo lo bueno ante los ojos de Dios y pagó? Cristo. Él sí fue justo a los ojos de Dios. Por eso era el único que podía realmente entregar su vida por la nuestra. Ese es el regalo inmerecido, imagínense. O sea, ¿cómo quedaría usted con alguien que le pague esa deuda a usted? ¿Cómo queda usted? ¿Seguro? Queda eternamente agradecido. ¿Sí? Y eso que lo estoy colocando en términos de deuda, así de dinero. Pero si lo ponemos en términos de esclavitud, usted es un ser esclavo, una persona llena de amargura, llena de tristeza, llena de falta de perdón. Porque leíamos o le citaba el pasaje de 2 de Timoteo que dice que la persona o la condición del ser humano está encadenado, está esclavo. Esa es más dura todavía si la miramos desde esa perspectiva. Porque uno dice, la deuda del dinero sí. No, pero ahora miremosla desde una perspectiva mucho más profunda y es la de la esclavitud. ¿Y este mundo a qué está esclavo? ¿A qué está esclavo este mundo? ¿Al dinero? ¿A qué más? O sea, hay tantos males. Hay gente esclava a la pornografía, hay gente que está esclava a la vanidad, hay gente que está esclava al poder, a la fama, a tantas cosas. Han levantado sus propios ídolos, están esclavos a todo eso, sus apegos, sus afectos. Mire, la verdad podemos decir que
a este punto estamos como saturados del tema político, ¿sí o no? Uy, es tan aburridor eso ya como está la gente. Tenemos que no sé, alejarnos de las redes porque eso es un veneno, la cosa más tenaz. Y ahí vemos el corazón del ser humano, ¿no? Creyendo que es este o este triste, ¿no? Ya hasta pseudocristianos en esas. Pelean, sí, se han dividido hasta familias peleando. Amigos de toda la vida hoy están peleando. Cosas terribles. Nuestra posición es orar y saber que es el Señor allí y ya. Hacer lo que nos corresponde hacer bíblicamente como nos enseñamos y punto. Pero vemos el ser humano en unas cosas. Y eso es esclavitud, mis amados. Eso es esclavitud. A eso es lo que el enemigo hace. Porque él vino a robar, matar y destruir. Y va a utilizar cualquier arma, herramienta, apego. Porque los seres humanos somos profundamente apegados a las cosas, a las personas, hasta a los animales. Y no estoy diciendo que eso sea malo. El problema es cuando eso supera a Dios. No estoy diciendo que el otro sea malo, no me malentiendan. El problema es cuando eso supera a Dios. Ponemos por encima de Dios. Eso es un problema. Eso se llama idolatría. Ahí donde está vuestro tesoro, dice el Señor, ahí estará vuestro corazón. Entonces yo creo que nosotros hoy, algo nos debe mover a nosotros profundamente, es la gratitud. Es la gratitud. Si yo estaba esclavo, estaba encadenado, mis pensamientos siempre eran hacia el mal, y mi condición era de amargura, de miedo, de ansiedad, de un estrés que me roba la paz, de ansiedad, porque hoy una de las enfermedades y problemas de la salud pública hoy es la ansiedad, el estrés, la depresión. Y yo digo, y entonces, ¿dónde está la paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ese es el regalo de Dios precisamente. El enemigo quiere mantener al ser humano esclavo de todo eso, apegado a todo eso, que sus afectos y sus apegos estén en eso, porque sabe que si los pone allí, los va a poner del lado suyo. De hecho ya los tiene, o sea, ahí los va a tener más bien. Pero lo que ofrece el Señor Jesucristo, dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es el regalo de Dios, es la gracia de Dios, que salgamos de la esclavitud de todo eso y empecemos a gozarnos. Ahora no quiere decir que nosotros vamos a estar fuera de conflictos o fuera de situaciones, por supuesto que no. De hecho, yo creería que un buen y real cristiano y genuino cristiano hasta más problemas se le vienen. Seguro que sí, ¿sí o no? Muchas veces así pasa. Pero el apóstol Pablo dice gracia y paz en medio de la persecución. Le está diciendo gracia y paz a la iglesia que está sufriendo persecución, que está sufriendo pérdidas, que los están masacrando. Le dice gracia y paz, porque es lo que nos debe sostener aún en medio de todo lo que hoy podamos estar viviendo, pasando, que a futuro podamos vivir o pasar, porque no estamos exentos. Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos capítulo 5, versículo 20 dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué abundó en nosotros? El pecado. ¿Y cuál era la consecuencia del pecado? La muerte. ¿Y la muerte qué trae? Separación. El justo juicio de Dios condena el pecado, porque Él es un Dios santo y condena el pecado. Entonces, donde abundó el pecado, ahora ¿qué debe sobreabundar? La gracia de Dios. Es la gracia de Dios. La gracia, entonces, es una iniciativa divina, parte del favor de Dios. Es el favor inmerecido que rescata al pecador. No es solo perdón, es poder transformador. Mire eso tan bonito. No solamente es perdón, que de hecho ya es algo grandioso, sino que ese perdón transforma, ese perdón regenera. ¿Cuántas veces nosotros hemos pedido perdón a alguien? Y no es que esté mal, ¿sí o no? Pero ¿cuánta gente ya no nos cree el perdón? Llega el momento en que la gente que dice, ay, perdóname.
Esto está como el que le gusta sus traguitos, ¿sí o no? El lunes o martes que está ahí sudando petróleo, ¿qué dice? No, yo no vuelvo a tomar en mi vida, ¿sí o no? ¿Así no decía usted? Yo no vuelvo a tomar en mi vida, jamás. Llegaba el viernes y que, huepaje otra vez. ¿Quién le cree? ¿Quién le cree? ¿Quién le cree a aquel que dice que no va a volver a tomar? Cuando ven que otra vez, o aquel que dice que no va a volver a mentir, o aquel que dice que no va a volver a herir a la persona cuando la hiere con sus palabras o acciones. Cuando vuelve y lo hace, y vuelve y lo hace, y pide perdón, ¿qué va a pasar? Llega el momento en que aquí el perdón nos habla de renovación, de transformación. La gracia de Dios cumple un propósito, además de perdonar, regenera, santifica. Por eso un buen síntoma o una buena manera usted puede identificar a un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo es la presencia del Espíritu Santo de Dios en él, obrando regeneración y santidad. No quiere decir que estamos siendo ya perfectos, pero sí el que comenzó la buena obra la perfecciona. ¿Qué quiere decir? ¿Que no vamos a volver a cometer un error? No, pero se le ve a la persona, se le nota, en su vida es una persona que realmente está siendo regenerada, es una persona que está siendo santificada, porque ya aborrece el pecado, ya empieza a vivir de una manera diferente, su manera en que habla, su manera en que se comporta, sus apegos empiezan a ser diferentes, sus sentimientos hacia las cosas del mundo cambian, porque ya empieza a buscar todo para darle la gloria a Dios. ¿Y sabe quién es que hace todo eso? Es esa misma gracia que nos llevó a nosotros al perdón, es la misma gracia regeneradora que nos lleva a la santidad. Es el Espíritu de Dios operando en nosotros para darle la gloria a Dios. Pero si a ti es de los que te dicen, mire, usted no ha cambiado en nada, es más, hasta peor, eso es terrible. Es terrible, pero a la vez está evidenciando que realmente no tienes la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios, además de perdonar, también santifica. Y santifica porque ahora precisamente el que comenzó esa buena obra la perfecciona. Y Él pone el querer como el hacer por su perfecta voluntad. No digo, y vuelvo, insisto en esto, no estoy diciendo que ya somos perfectos. No, perfecto solo Dios. Pero alguien que realmente está siendo regenerado y santificado se le ve. En su vida, en su comportamiento, en sus apegos, en sus afectos, en cómo honra a Dios con su vida, con sus recursos, con sus talentos. Cómo para esa persona es importante la iglesia, cómo para esa persona es importante el seguir haciendo que la obra de Dios se sostenga, crezca, se multiplique. Ahí están sus apegos y sus afectos. ¿Sabe por qué? Porque hay gratitud en su corazón, de saber que estaba esclavo y ahora soy libre, o ahora soy esclavo de Cristo, que es mucho mejor, o tengo el yugo de Cristo, si lo quiere ver así, que es glorioso. Entonces, definitivamente, cuando el apóstol Pablo está diciendo gracia y paz, está diciéndole a un pueblo, miren, hoy lo único que nos queda es darle la gloria a Dios y vivir para Él. Y esta es la manera en que tienen que vivir. Así tiene que vivir un hijo de Dios. Y por eso la carta de los Efesios empieza a desarrollar un tipo de comportamiento hacia los esposos, hacia las esposas, hacia los hijos, hacia los empleados, hacia los jefes. O sea, ¿por qué Él se encarga de mostrar cómo debe ser el comportamiento de alguien que tiene gracia y paz? Mire, así tiene que ser un esposo, así tiene que ser una esposa, así tienen que ser los hijos, así tienen que ser los padres, así tienen que ser tú como jefe, así tienes que ser si tienes la gracia y la paz de Dios. Mira, tú eres un empleado, así tienes que trabajar. Si tú eres un jefe, así tienes que comportarte. Si eres el esposo o el padre, así. ¿Sabes por qué? Porque tienes la gracia y la paz de Dios. Eso tiene que marcar una diferencia. Dejemos hasta allí. Si Dios lo permite, dentro de 8 días compartimos el segundo punto, que es paz. Ya vimos la gracia, que obviamente está ligada a la paz, pero vamos a profundizar un poquito también acerca de la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que tanto hoy clama el ser humano, pero lo está buscando equivocadamente en aquello que realmente no da la genuina, verdadera paz. Bueno, quiero invitar mientras vamos orando. Como he dicho, y vuelvo y lo digo antes, mira, hoy compartimos la Santa Cena, el pan y el vino. Yo quiero invitarte en esta mañana
a ti, a cada uno de ustedes, que si realmente se identifican con Jesucristo, si realmente tú crees que Jesucristo es el Señor y Salvador de tu vida, y cuando digo Señor, es que de verdad Él es tu Señor, tu Rey, y te rindes a Él, y vives para Él y para su gloria. Porque yo no puedo decir, voy a tomar el pan que representa la sangre y el vino que representa la sangre y el pan que representa el cuerpo cuando realmente no me identifico con Él, cuando no quiero obrar y vivir para la gloria de Dios. No la tomes, porque la estarías tomando de una manera indigna y estás acumulando ira para el día de la ira. Pero si hoy la tomas de verdad, con ese sentido de identidad, de saber quién eres y quién es el que representa la sangre y el cuerpo, tómala con toda la reverencia, con todo el respeto, con toda la sumisión que se merece este momento. Quiero invitar a Xiomi y a Jorgito entonces para que por favor, y mientras tanto, mientras llega a ti el vino y el pan, oremos, ¿te parece? Bueno, amado Señor y Dios, Padre, queremos darte muchas, pero muchas gracias, Señor, y mucho más en esta mañana que estamos compartiendo el pan y el vino, Señor, la Santa Cena, este momento de Eucaristía, de acción de gracias, Señor, donde recordamos, hacemos memoria, pero también creemos que tu presencia está aquí, Señor, aún en los elementos de una manera espiritual. Así lo creemos, así lo dice tu palabra, Señor. Padre, entender, Señor, de que tú nos has perdonado no por mérito alguno. Tu palabra y claramente, Señor, de una manera muy, muy contundente, eficaz. Nos ha hablado, Señor, de que no hay nada en nosotros, absolutamente nada, que pueda realmente alcanzar un mérito para ser hallados justos delante de ti. Al contrario, Señor, tú nos dices muy contundentemente, Señor, que no hay bueno ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Nuestros pensamientos siempre son hacia el mal. Por eso, la única manera de que hoy, Señor, podamos tener identidad, de poder llamarnos hijos, de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, es por ti, es por tu gracia, Señor. Esa gracia que yo no merezco, pero que a ti te ha placido darla por amor a nosotros. Sí, Señor, tu palabra dice que amas la humanidad, por supuesto, y que tú no quieres que nadie perezca. Nadie de los tuyos perecerá, Señor. Nadie de los tuyos perecerá, Señor, porque tú mismo te has encargado de establecer esa gracia sobre ellos. Padre, y si hoy, Señor, yo he recibido esta gracia, no soy merecedor de ella por algún mérito. El mérito lo tienes tú, Señor, y por eso hoy te damos todo honor y toda gloria y toda honra, toda alabanza, toda exaltación. Y a través de este vino, a través, Señor, de este pan, estamos recordando cuán grande, hermoso y maravilloso es tu amor, Señor, que pagaste un precio muy alto, Señor. Tu propia vida, Señor, fue entregada. Tu vida, Señor, tu sangre fue derramada, Señor, allí en la cruz del Calvario, para que hoy nosotros podamos ser llamados hijos por adopción, Señor. Muchas gracias, Señor. Hoy te pedimos perdón también, Señor, si te hemos fallado, si te hemos ofendido, aún en esta condición, Señor, en la que estamos como hijos tuyos, porque todavía, Señor, permanece en nosotros esa naturaleza pecaminosa. Aunque tú nos estás regenerando y tú nos estás santificando, Señor, todavía, Señor, tenemos, Señor, ciertos comportamientos que no son buenos, que no te agradan. Padre, pero hoy aún todo eso, Señor, lo coloco delante de ti para que tú seas lavando y limpiando, Señor. Tu palabra dice que aunque nuestro pecado fuera como la grana, vendrá a ser como blanca lana. Que si nuestro pecado fuera como el rojo carmesí, Señor, vendrá a ser como blanca lana, Señor. Por tu gracia, por tu perdón y misericordia. Hoy me arrepiento, Señor, de ir en contravía a ti, a hacer cosas que no te agradan, Señor, perdóname. Pero también, Señor, ayúdame, Señor, a ser más como tú cada día, Señor, a vivir bajo tu gracia, bajo tu soberanía, bajo tu palabra, Señor, bajo la llenura de tu Espíritu Santo, para tomar las decisiones que son correctas, Señor, frente a mi vida, frente a la familia, al hogar y a todo lo que tú me has dado, Señor, en mayordomía, en administración, Señor, que pueda ser hallado fiel delante de tus ojos, Señor. Padre, perdón, Señor, si
todavía hay apegos hacia este mundo, Señor, y no te glorificamos absolutamente en todo nuestro ser. Tu palabra nos recuerda que todo vuestro ser debe ser hallado irreprensible hasta la venida de Cristo. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo debe ser hallado irreprensible hasta tu venida, Señor. Ayúdanos, Señor. Y sabemos que no es fácil, pero tampoco imposible, Señor, porque ahora contamos con el mayor regalo, con la mayor bendición que podríamos desear, que es tu Espíritu Santo, que nos da la fuerza, la fortaleza, la sabiduría, la capacidad de obrar, de entender, de vivir como debe ser, Señor. Muchas gracias, Señor, por este momento tan sublime, tan especial, de poder compartir este pan, este vino, Señor, como iglesia, como parte de tu cuerpo. Recordando las palabras del apóstol precisamente, que dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, hoy hacemos memoria de ese sacrificio de amor, de esa gracia inmerecida, de ese perdón, de habernos sacado de la esclavitud, de haber pagado nuestras deudas. Llevaste todo ahí en la cruz. Señor, tu cuerpo fue quebrantado, fue masacrado, Señor, porque esa es la palabra, más que quebrantado, Señor, fue. Y todo lo hiciste pensando en que nosotros recibiéramos tu gracia y tu paz. Señor, solamente palabras de gratitud y de honra en este momento para ti, Señor. Yo quiero invitarte a que tomes este pan, el cual bendecimos en el santo nombre del Señor Jesucristo. Tomémoslo recordando y dándole gracias por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Señor, hoy recordamos que estamos bajo un nuevo pacto, el pacto de la gracia, esa gracia inmerecida, esa gracia llena de amor, esa gracia llena de bondad, pero también de justicia. Hoy, Señor, estamos recordando que tu vida, porque la sangre representa la vida, tu vida fue entregada allí por la mía. Y si hoy tengo vida, es gracias a tu muerte. Y gracias a tu muerte tengo vida, Señor. Por eso, Señor, te doy toda honra y gloria. Bendito eres, Señor, por siempre. Padre, pero hoy también recordamos que no te quedaste allí en la tumba está vacía. Tú resucitaste entre los muertos. Tuya es la victoria, Señor. Tú venciste. Y en ti somos más que victoriosos y en ti somos más que vencedores. Pero también, Señor, hoy nos gozamos, hoy, Señor, nos deleitamos de saber, Señor, que tú vienes pronto. Maranata, Cristo viene pronto. Y viene por su iglesia, por esa iglesia que Él redimió, por esa iglesia que Él santifica, para ser coronada de gloria como tú has sido coronado de gloria, Señor. Gracias, Señor. Solamente palabras de gratitud y de honra y gloria, Señor. Queremos vivir para ti siempre, Señor, haciendo lo que es bueno justo ante tus ojos. Por favor, ayúdanos. Llénanos cada día tu Espíritu Santo, Señor, para hacer lo que es correcto, Señor. Lo que hablemos, lo que pensamos, lo que hagamos, lo que digamos, todo, Señor, te glorifique. Señor, y que no nos sigamos apegando a las cosas de este mundo. Aunque estemos en este mundo, tenemos que vivir y tenemos que, por supuesto, Señor, tú demandas de nosotros que hagamos lo que tenemos que hacer. Pero que siempre nuestros pensamientos, Señor, ahora, al contrario de antes, sean para bien y para tu gloria. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, por esta mañana que nos has permitido reunirnos aquí en este lugar. Por la vida de cada uno de mis hermanos. ¿Quién más que tú, Señor, sabes y conoces la necesidad que hoy hay en tu pueblo? Hoy nuestro clamor y nuestra oración para que seas tú conforme a tus riquezas en gloria, supliendo y llegando a esa necesidad, Señor, que hay en nosotros, espiritual, emocional, física, de relaciones, de pareja, de padres, de hijos, en las situaciones económicas, de empleo, Señor. Todo esto, todo lo dejamos en tu perfecta y soberana voluntad, entendiendo que tus caminos y tus pensamientos siempre serán mejores, son buenos. Por eso hoy descansamos en ti, descansamos en tu gracia y en tu presencia.
Ahora yo también quiero agradecerte, Señor, por el amor y la fidelidad de tu pueblo que hace posible que esta obra crezca, se sostenga y podamos seguir adelante, Señor. Gracias por la fidelidad, por el amor, por la obediencia que algunos de tus hijos tienen, pero espero, Señor, que no sean algunos, sino que seamos todos, Señor. Que todo lo que hagamos lo hagamos pensando en ti, Señor, y para ti honra y gloria siempre. Que así sea, Padre. Gracias por ese tiempo. En el precioso nombre de Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, familia, que tengan un resto de día, de fin de semana con puente incluido, que la pasen bien, que se porten bien y que siempre donde quiera que estemos y vayamos reflejemos la gloria de Dios. Amén. Bueno, bendiciones para todos.